Queremos darle la cordial bienvenida a nuestra cuarta conversación en línea, que hoy día lleva por título ¿Cómo saber si estoy observando una buena clase de ciencia? Orientaciones prácticas para líderes escolares. Esta conversación, ¿cierto?, pretende ser un espacio de conversación amena, donde podamos apoyar, ¿cierto?, a líderes escolares en cómo poder identificar una buena clase de ciencia y cómo poder de alguna manera acompañar a sus profesores en este proceso, ¿cierto?, de formación. Y para eso, el día de hoy contamos con una invitada muy especial para el equipo acá, que es Corina González Well. Ella es profesora de biología y es doctora en didáctica de la Universidad de Múnich y actualmente trabaja como académica en la Pontificia Universidad Católica en el área de la didáctica de la ciencia. Además, Corina es cofundador y participante de un grupo de reflexión denominado PRETEC, Profesores Reflexionando por una Educación Transformadora en Ciencia, y también es coordinadora académica, ¿cierto?, del Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias, ISEC. Lo más interesante de la invitada del día de hoy es que Corina de alguna manera ha logrado poder trabajar aunando el mundo académico con el mundo escolar, y nosotros creemos que ahí hay una asociación y una manera de trabajar que nos puede servir para poder ir fomentando este trabajo en ciencia. Entonces, no hablo más y presento a la invitada. Y Corina, podríamos tal vez partir contando cómo tú has visto este proceso de transformación de la ciencia para poder ir sintonizándonos en la conversación de qué sería esta buena clase de ciencia. Gracias en primer lugar por la invitación. Bueno, respecto a los cambios que ha habido en la educación en ciencias, primero uno podría decir que había un cambio importante en el objetivo de educar en ciencia. Hace, no sé, unos 40 años atrás, si pensamos en términos de objetivo, el aprender ciencia o el educar en ciencia en la escuela era para que hubiese un cierto piso, digamos, de conocimiento, y sobre todo pensando en aquellas personas que querían después hacer alguna carrera relacionada con la ciencia. Entonces era más bien como un propedéutico, una preparación para aquellas personas que les interesa la ciencia. Y eso, desgraciadamente, en algunos casos se mantiene todavía esta idea que uno tiende a veces a hacer las clases para aquellos que están como más interesados, y sin pensar que en realidad es algo que es necesario para todos. Entonces, hace un tiempo ya ha habido como un switch en este objetivo de educar en ciencia, y se ha acuñado un término que se llama alfabetización científica, que al igual que la alfabetización de aprender a leer y escribir, tiene que ver con poder generar ciertas competencias comunes a todos los ciudadanos que son necesarias para poder participar en una sociedad. ¿Y cuáles serían esas como habilidades y competencias necesarias que debería desarrollar hoy en día nuestro sistema escolar? Primero, bueno, efectivamente igual un cierto piso de conocimiento básico en ciencia, pensando sobre todo que la ciencia está presente en nuestra vida diaria. Y ese conocimiento tiene que servir para una primera competencia, que es la de tomar decisiones informadas. Entonces, hay decisiones que son a nivel individual, por ejemplo, cómo uno se va a alimentar, cómo uno puede cuidar su salud, cómo puedo ahorrar energía en la casa, etc. Si voy a reciclar o no materiales, qué alimentos voy a comprar en el supermercado, etc. Son decisiones que permanentemente uno está haciendo a cualquier edad. Y después hay otras decisiones que uno podría decir como más comunitarias, como por ejemplo, no sé, tener alguna postura respecto de alguna toma de decisión importante, como por ejemplo hemos visto de colocar o no una termoeléctrica, o etcétera. Uno podría poner si se va a construir un basural cerca de la casa o no, o cómo lidiar con ciertos problemas socioambientales que a lo mejor incumben al barrio, por ejemplo. Hay cuestiones en donde la ciencia permanentemente está en contacto, digamos, con nosotros, estos problemas sociocientíficos podríamos llamar, en donde cualquier ciudadano común tiene que ser capaz de tomar ciertas decisiones. Y eso implica, por una parte, tener un piso de conocimiento básico, y por otra parte, tener ciertas competencias como no sé, habilidades científicas como por ejemplo el tomar decisiones basado en evidencia, cuestionar lo que llaman el pensamiento crítico, de alguna forma, que también habría que poder desarrollar a través de esta vía. Y si pensamos, Corina, que en el fondo la educación nos está exigiendo de alguna manera, ¿cierto?, habilidades para poder desempeñarnos en este siglo XXI, siempre cambiante, ¿cierto?, incierto, ¿cómo ves tú la respuesta del sistema escolar, ¿cierto?,
a ajustarse a esta nueva educación en ciencias que nosotros necesitamos, ¿cierto? Sí. Para poder responder a esas demandas. Sí. Ahí, claro, desgraciadamente yo creo que tenemos todos, porque hemos sido criados así, muy, muy arraigados, el objetivo antiguo, digamos, de educar en ciencia, como muy basado en esta idea de élite, de que hay unos pocos que van a ser científicos, entonces se aprende ciencia para poder potenciar eso. Sin embargo, como tú dices, claro, ahora hay una necesidad, incluso tenemos, ¿no es cierto?, la formación ciudadana, que es algo que también se está implementando desde el Ministerio de Educación, en donde se requiere que haya un cambio y en donde la educación en ciencia debería también estar mucho más articulada con otras asignaturas, con otras disciplinas, poder trabajar en conjunto. Desde ese punto de vista creo que la escuela debiera estar mucho más abierta a cambios que, junto con este cambio de objetivo, también se produjo un cambio en el conocimiento que hay, digamos, respecto de cómo se aprende ciencia, por ejemplo, y ahí deberían estar como mucho más actualizadas también las escuelas en eso en general. Tal vez podríamos entrar un poquito a esta mirada de cómo se aprende ciencia. Hay un elemento que es como bien como particular, ¿cierto?, de la enseñanza de las ciencias, que tiene que ver con con la necesidad de trabajar con estas concepciones alternativas. Sí. ¿Podrías contarnos un poquito de ese elemento y por qué cambiamos, ¿cierto? Ya no nos sirve la enseñanza antigua y necesitamos transformar. Sí, efectivamente, claro, la creencia, digamos, antigua, o como se pensaba que se aprendía ciencia y quizás en general cualquier cosa, era esta idea de lo que se llama técnicamente transmisión-recepción, ¿no es cierto? Hay un profesor que habla, un alumno que escucha, un estudiante que escucha, y con eso uno podría aprender. Bueno, lo que se vio después de una crisis grande que hubo en los años 50, 60, y se hicieron muchos estudios, primero con horror se vio que los estudiantes, después de supuestamente haber aprendido algo, o digamos, después de haber sido enseñados en un contenido particular, tenían las mismas ideas que tenían al principio, que eran ideas erradas. Porque una cosa que, como tú dices, efectivamente es bien distintiva de la ciencia es que cualquier persona muy probablemente tiene una idea respecto de cómo funcionan las cosas sobre las cuales se habla en ciencia. Porque finalmente en la ciencia estamos conversando de fenómenos naturales. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a un niño, no sé, cómo creen que crecen las plantas o cómo se alimentan las plantas, el niño va a tener una explicación y probablemente va a decir, se alimentan de tierra, se alimentan de agua, que son las cosas que él observa y que observaba el mismo Aristóteles, por ejemplo, que decía que las plantas comían tierra. Y entonces, claro, si durante la enseñanza no se abordan esas concepciones y más bien se hace al alumno aprender de memoria, por ejemplo, en este caso fotosíntesis, el alumno termina aprendiendo de memoria, pero no termina relacionándolo con el fenómeno que él observa. Entonces, desde ese punto de vista, claro, algo que se descubrió, digamos, en, no sé, los años 70, 80, primero esta idea de las concepciones alternativas, concepciones previas, también hay muchos términos que se utilizan para nominar eso, pero básicamente la idea de que cuando el alumno llega a una clase de ciencias a aprender algo no viene en blanco, sino que viene con ciertas ideas ya en la cabeza, ciertas explicaciones. Y por otra parte, la idea de que para que esas concepciones cambien, una de las maneras, digamos, de hacerlas cambiar es de alguna forma como ponerlas en jaque. Es decir, confrontarlas con un modelo que sea real. Por ejemplo, en el caso de las plantas, uno podría decir, bueno, los niños suelen pensar que las plantas se alimentan de tierra, pero ¿y qué pasa con los cultivos hidropónicos, por ejemplo? ¿O qué pasa con los claveles de aire, que son unas plantas que cuelgan así y no reciben tierra, digamos, no hay tierra por ninguna parte? Entonces, esa situación pone en jaque esta idea del estudiante y el estudiante se ve obligado de elaborar otra idea diferente, que es un poco la misma manera en que se genera conocimiento científico. Los científicos permanentemente están elaborando modelos acerca de la realidad que los contrastan y los ponen a prueba, los conversan con otros y según eso van viendo si se comprueban o no y van elaborando nuevos modelos. Perfecto. No sé si te gustaría como incorporar algún elemento más relacionado como para que tengamos este primer encuadre de cómo se ha ido transformando esta educación en ciencia y cómo en el fondo va forzando al sistema también a cambiar. O
seguimos avanzando en nuestro camino de poder como mirar entonces cómo esto después se traduce en el espacio, ¿cierto?, de la escuela, ¿cierto? Sí. Y en la enseñanza de la ciencia. Sí, No sé si sí, quizá sí, un elemento más agregaría, porque en un principio cuando se planteó, que en los años 90 se planteó una teoría que se llama el cambio conceptual, que tiene que ver con esto de poner en jaque en el fondo las ideas de los estudiantes, y se pensó en ese momento que era como la panacea, y se diseñaron muchas clases que tenían que ver con esa metodología, pero se vio que una de las cosas importantes era también el aspecto afectivo y el aspecto social. Entonces, al igual que cómo se construye conocimiento científico, es muy importante en una clase de ciencias que los estudiantes tengan, por ejemplo, la posibilidad de intercambiar ideas, de poder discutir con otros, de trabajar en grupo, y de poder en conjunto elaborar, construir conocimientos nuevos. Y la parte afectiva también. Un alumno, si no está motivado, si no está interesado en lo que va a aprender, uno puede hacer toda una planificación interesante, pero si no engancha al alumno, es difícil que aprenda. Y nosotros también lo vemos con los líderes escolares, con los que participan en nuestros cursos, que efectivamente también tratamos de mostrar mucho cómo al cambiar una creencia genera un costo emocional. A todos cambiar o modificar algo nos genera una emoción, y cómo en el fondo el proceso de enseñanza se hace cargo también de esa dimensión más afectiva que existe. ¿Quedaría algún otro elemento o miramos cómo esto después va bajando al espacio? Sí, a lo mejor lo que se podría agregar es que dentro de estos nuevos objetivos, por decirlo así, educar en ciencia, además del conocimiento científico y de la generación de ciertas capacidades, está también la idea de generar ciertas actitudes, una actitud crítica, la curiosidad, por ejemplo, el poder entender que la ciencia también es un constructo, digamos, de la cultura, por lo tanto, por una cuestión también cultural es necesario que se aprenda, digamos, hay un derecho como de aprender eso, y también hay una idea que tiene que ver con, si se quiere, la estética o la belleza de aprender ciencia, que es el puro gusto de entender un fenómeno que probablemente, por el cual, digamos, probablemente transitemos a diario, no sé, el entender cómo funciona un árbol, el ver un perro en la calle y ver también por qué funciona así, etc. Hay una serie, o nosotros mismos, cómo funciona nuestro cuerpo. El gusto de aprender eso también debiera ser algo que esté incorporado en esta mirada de para qué educar en ciencia. O sea, podríamos pensar, por una parte, hay una idea, o sea, uno podría mantener igual, obviamente, la idea de generar interés por la ciencia para que haya algunas personas de todo un curso, por ejemplo, que se interesen por carreras científicas, pero también generar este piso de conocimientos, actitudes, capacidades, etcétera, para que la gente pueda tomar decisiones informadas, independiente de qué cosa estudie en el futuro, y también sentir este placer, digamos, de aprender ciencia. Y qué interesante eso, a propósito como también de que si miramos que es necesario asegurar y garantizar que todos aprendan ciencia, porque efectivamente va a permitir ejercer una ciudadanía, que importante entonces es que esté preparada para la diversidad de estudiantes y que no todos los estudiantes van a estar tan encantados, ¿cierto?, con aprender ciencia, que es algo que vamos a ver después más adelante, bueno, qué hacemos con esos estudiantes, porque sabemos que también necesitan, ¿cierto?, y que les va a permitir de alguna manera más habilidades para desenvolverse. ¿Te parece entonces que perdón, me falta un último elemento que tiene que ver con lo que llamamos naturaleza de la ciencia, que es entender también dentro de todo lo que uno debiera entender. Por una parte está saber de la ciencia, digamos, los conceptos científicos, pero aprender también sobre la ciencia, qué es la ciencia, cómo se construye el conocimiento científico. En ese sentido, por ejemplo, el abordar ciertos aspectos históricos de la ciencia, mostrar cómo ha ido cambiando el conocimiento científico, eso también es algo importante. Y también es algo que da una cierta visión que ayuda a acercar la ciencia al estudiante, porque cuando un estudiante entiende, por ejemplo, que Aristóteles se equivocaba con la fotosíntesis y que pensaba lo mismo que uno, por ejemplo, bueno, también es una manera de acercar la ciencia, de que la ciencia no es una cosa que apareció, digamos, de repente, sino que es una construcción colectiva. Además. Sí, es súper buen punto ese de cómo en el fondo logramos mirar también que la ciencia nos aporta ciertos marcos para entender también el quehacer humano, el cómo poder desarrollar estos marcos mentales. La ciencia nos aporta ahí un lente súper interesante. Bueno, queremos invitarlos ahora a hacer un ejercicio que es
Bueno, ahí hay una fotografía, dibujo de una clase y la pregunta es si acaso esa imagen podría ser una buena clase de ciencias o no. Los invitamos a que ustedes por el chat, ¿cierto? Puedan plantearnos qué ven ahí, cómo la ven. ¿Puede ser una buena clase de ciencia? En la respuesta nos va a estar apoyando nuestra voz en off. Bueno, desde el chat nos dicen que será una clase desordenada. También nos dice Cecilia que es una clase donde hay muchos estudiantes conversando, están de pie. Si pensamos en eso ahí, Corina, estas ideas que aparecen, y pensamos en lo que es la propia voz también de los profesores respecto a lo que es una buena clase de ciencia, ¿ya? ¿Qué podríamos incorporar a este elemento que vemos en una primera instancia, cierto? Sí, mira, es interesante lo que preguntas porque efectivamente, claro, cuando uno ve, o sea, la imagen que nosotros mismos por nuestra experiencia tenemos como de una clase de ciencia y de cualquier clase probablemente en el colegio, es de los niños todos sentados, ordenados, mirando al profesor y escuchando. Sin embargo, yo he hecho muchas veces, yo diría que fácil unas 20 veces el ejercicio de pedirle a un grupo de profesores que no necesariamente son de ciencia, pero que han tenido la experiencia de hacer clases de ciencia, por ejemplo, profesores básicos o educadores de párvulos, y que ellos escriban muy brevemente, en media página, una experiencia de ellos haber hecho una clase o una actividad donde ellos sientan que ocurrió aprendizaje o que sienten que los niños se motivaron. Y después de que hacen eso, escriben esa actividad y después la comparten con un colega y después yo les pido que en conjunto, en pareja, puedan pensar como en conceptos clave que hayan en común entre las dos experiencias. Y bueno, esa imagen que ven ahí es, por ejemplo, uno de los ejemplos de los muchos grupos con los que hemos hecho esta actividad, de los resultados que aparecen. Una primera cuestión que llama la atención es que en este tipo de clases, que son clases entonces concretas de los profesores... Y clase que por lo que tú dices, en el fondo logran ser una buena clase porque logran el aprendizaje, ¿cierto?, de los estudiantes. Claro, claro, porque eso que es bueno que lo dicen, porque mi pregunta no es que describan una buena clase de ciencia, que podría ser a lo mejor la clase de ciencia que para uno, que uno siente que a lo mejor está buena, es cuando los niños están todos atentos y como que salió fluida, pero la pregunta es que describan una clase donde ellos sientan que ocurrió aprendizaje y que ocurrió motivación. Entonces, cuando empezamos a mirar qué es lo que dicen los profesores, está por una parte que el estudiante es el centro, de alguna forma el estudiante es el que hace algo. Dice, por ejemplo, hay estrategias, planificación, reflexión, hay obviamente una planificación previa del profesor, hay un profesor que está motivado, tiene una cierta metodología, es un profesor reflexivo, dice motivación y contextualización. Entonces, por ejemplo, es una clase que parte desde los intereses de los estudiantes, acoge de alguna forma lo que los estudiantes quieren, tiene un clima adecuado en el aula, hace sentido en términos de que el tema que se aborda es algo que es familiar para los niños, entonces no es algo ajeno y les hace sentido desde esa perspectiva. Dice trabajo colaborativo, hay una clase en donde los niños trabajan en grupo, donde discuten mucho en el buen sentido de la palabra, actividades prácticas que involucran, por ejemplo, el desarrollo de habilidades, ahí los profesores decían manipulación, observación, comparación, experimentación, actividades extra aula, por ejemplo, cosas que se hacen fuera de la sala de clase. Y ahí dice también compartir el control, que era algo que conversábamos con los profesores, que se refiere a que de alguna manera el profesor, entre comillas, negocia con los estudiantes lo que se va a hacer. Entonces, por ejemplo, he conocido los profesores que yo pienso que son así como muy buenos profesores, que parten el año, por ejemplo, o parten una unidad diciendo, mira, esto es lo que tenemos que aprender. ¿Qué cosas de acá les interesa? ¿Por dónde quieren partir? ¿Qué situaciones de su vida cotidiana se podrían relacionar con esto, etcétera? Y en conjunto con los estudiantes se decide el orden, por ejemplo, en que se va a enseñar el contenido. En conjunto con los estudiantes deciden qué actividad de evaluación hacer.
de repente los mismos niños levantan rúbricas, por ejemplo, de qué cosa es un buen informe de laboratorio, por decir algo, o qué cosa es un buen debate, no sé, cuando se hacen actividades de este tipo. Entonces, hay una imagen que es interesante, que las veces que yo he hecho este ejercicio, siempre sale la clase que uno podría llamar como constructivista, no la clase tradicional, donde está el profesor hablando y los niños escuchando. Y ahí es interesante cómo entonces va cambiando estos como paradigmas, ¿cierto? Cuando tú decías, mira, la sala ordenada, todo escuchando, de alguna manera está esta idea detrás de que el aprendizaje lo hace el cerebro, la mente, ¿cierto? Y no lo hace el cuerpo. Sí. Entonces, estas nuevas miradas de que tú dices, no, pues la cognición está corporizada, tiene cuerpo y por lo tanto en ciencia necesitas moverte y en muchas otras asignaturas, pero necesitas investigar, ocupar el cuerpo. En el fondo nos muestra una clase de ciencias muy distinta a pensar de que aprendemos con la mente solamente, ¿cierto? Como ahí tú podrías tenerlos a todos en filita escuchando, porque entre más silencio y más ordenado, pero si cambiamos el enfoque, la clase se vuelve otra. Previa inscripción a esta conversación hemos recibido algunas preguntas. Pues una primera pregunta que se relaciona con lo que están conversando es ¿cómo encantar a los estudiantes con la ciencia? Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que decían los profesores ahí respecto de la motivación, que ellos veían que era una característica de una buena clase. ¿Cómo encantar a los estudiantes con la clase de ciencia? En general, las clases de ciencia, sobre todo en educación media, si pensamos física, química, biología, suelen ser bien, voy a decir, áridas. Sí, iba a decir detestadas por los estudiantes, pero claro, son clases que son difíciles de encantar a los estudiantes. Si es que se hacen de la manera, digamos, tradicional, de que es mucho contenido y este contenido se expone así como una avalancha, digamos, sobre los estudiantes. ¿Cómo motivar a los estudiantes? Bueno, involucrándolos en el aprendizaje, primero, por ejemplo, indagando los intereses de los estudiantes. No sé, me acuerdo de una clase en particular que contaba un profesor donde tenía que enseñar mitocondria, que es el organelo dentro de la célula a través del cual se consigue energía, que es una cosa súper abstracta y, digamos, la manera tradicional de verlo es una cosa, claro, se parte como desde lo micro, la estructura de la célula, etc. Y lo que hizo el profesor fue que partió mostrando, que se sabía que el curso era futbolero, entonces partió mostrando una imagen de una cancha, de un partido de fútbol y preguntando, bueno, cómo se movían acá los jugadores. Y entonces, ¿quién hace qué? Claro, y de hecho fue una practicante. Preguntaba, por ejemplo, si tú miraras al microscopio, si pudieras sacar un pedacito del muslo de no sé, un futbolista de Vidal, y lo miraras al microscopio y sacaras un pedacito de músculo de una telefonista que a lo mejor estaba sentada todo el día, ¿verías alguna diferencia o no? Entonces, a partir de esa pregunta, que estaba muy contextualizada en términos de situar a los niños en el tema fútbol, a partir de ahí se iba, digamos, al tema de energía y llegaba finalmente a la mitocondria, pero entonces involucra de alguna manera los intereses de los estudiantes. Eso y bueno, y hay otras cosas que... Lo otro que yo creo que es bien interesante es que sean temas desafiantes, ¿cierto? Que es lo que nosotros vemos de repente en las noticias de por ejemplo, de estudiantes que en ciencia media están haciendo avances interesantísimos en ciencia, en tecnología, porque ha habido un desafío que ha permitido abrir, digamos, la capacidad de aprendizaje en pleno. Entonces también es una manera de poder, como de poder encantar. Pensando que esa pregunta yo creo que es bien potente porque, como tú decías al inicio, no a todos les gusta ciencia. Entonces, en el fondo, el conectarla con las problemáticas cotidianas puede ayudarnos a poder, como, y al desafío de resolverla, puede ayudarnos también a encantarla. Y sobre eso mismo nos hacen otra pregunta en el chat. Esteban pregunta, bajo esa misma propuesta que tú señalabas, Corina, ¿cómo se aplica eso a un curso de 45 estudiantes? ¿Es posible? ¿Se puede? ¿No? Bueno, yo he visto profesores que sí lo hacen. Tienen, o sea, el partir con un problema que sea de interés de los estudiantes, evidentemente que 45 niños van a haber probablemente 45 intereses diferentes, pero uno podría partir, digamos, con algún tema que sea más o menos común en el curso y siguiendo con ese mismo ejemplo, esta misma niña practicante
claro, se dio cuenta que había una niña en particular, por ejemplo, que estaba con audífonos escuchando música y no le interesaba nada lo del fútbol, y entonces le dijo, oye, ¿qué estás escuchando tal cantante? Y dijo, ese es uno flaco, no sé qué, sí. Mira, y si tú tomaras células de ese cantante flaco y la pusieras, entonces era el mismo ejercicio, pero con el contexto que a la niña le interesaba, y de alguna forma la niña como que sacó los audífonos y dijo, sí, el no sé cuál X cantante, y era el mismo ejercicio. Entonces, de alguna forma, yo creo que la diversidad de estudiantes también puede ser abordada a través de una diversidad de actividades también, y de formas de comenzar una clase. Ahí después podemos dar más ejemplos de maneras de comenzar clases de manera diferente. El trabajo colaborativo, la posibilidad de trabajar por grupos, ¿cierto? Ocupando el espacio, yo creo que eso permite en el fondo el ejercicio de incorporar más estudiantes, y efectivamente se puede como... O sea, creo que la clase de ciencias da mucho espacio justamente para poder trabajar con estudiantes o con cursos numerosos. Sí. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, dice, Fabiola preguntó, dice, cuando se educa en ciencia, lo fundamental es desarrollar habilidades de nivel superior o la comprensión de fenómenos naturales. Es una buena pregunta esa. Yo creo que son cosas que van de la mano, porque, claro, existe un poco el mito de que uno hace o una cosa o la otra, o desarrolla habilidades, por ejemplo, en el tiempo en que existía el programa ECBI, que era de indagación, de educación en ciencia basada en indagación, existía un poco esa idea de repente entre los profesores que había que como que elegir, o uno les enseñaba contenido, entre comillas, o les enseñaba habilidades. Pero las dos cosas van de la mano. Para poder comprender un concepto bien, hay que desarrollar ciertas habilidades. O sea, se puede comprender el concepto haciendo, por ejemplo, un experimento en donde se desarrolla la observación, el análisis, donde los niños tienen que diseñar un experimento, etcétera, que es la manera de construir también el concepto. Más adelante vamos a ver como una propuesta de cómo se podría ver en concreto una clase de ciencias, pero yo creo que las dos cosas, o sea, no es que uno tenga que optar por uno o por otro, o poner foco más en uno o en otro. Yo creo que las dos cosas, tanto la comprensión de conceptos como el desarrollo de habilidades, son igualmente importantes y se pueden lograr simultáneamente. Y el rol del profesor y en el fondo en la mediación, ¿cierto? Es súper clave. A propósito de lo que veíamos a veces, que estas experiencias, por ejemplo, que son prácticas, necesitan después el apoyo para poder transitar hacia elementos más abstractos o más complejos, ¿cierto? Está apareciendo ahí en la pantalla. Claro. De nuevo la foto, pero esta vez como mirándola, con los elementos que se podamos. Claro, si viéramos una clase de ciencia así como foto, podríamos pensar en algunas cosas. Por ejemplo, ¿dónde ocurre una clase de ciencia? El lugar en principio puede ser cualquiera. Puede ser la sala, el laboratorio, el patio, la plaza, estero, playa, donde sea. Yo contaba recién una experiencia de una clase de ciencia en donde se estaba viendo los sentidos, y entonces los niños se sacaron los zapatos, los calcetines, y caminaron a pata pelada por todo el colegio, encima del pasto, del barro, del cemento, y la idea era del metal. Tenían que sentir distintas texturas en el pie, por ejemplo. O la travesía, podrías contarte la experiencia de travesías que hacía Sergio, también son una experiencia que son en otro lugar. Claro. ¿Podrías contar a lo mejor un poquito cómo él trabajaba esa...? Sí, bueno, ahí hay otro ejemplo concreto de fuera del aula. Fuera del aula, de un profesor que salía con su grupo de estudiantes, y me acuerdo de una sesión en particular en donde su objetivo era, ahí sí estaba más centrado en el desarrollo como de habilidades, era poder que los estudiantes se dieran cuenta de qué cosas necesitaban para poder hacer ciencia, para poder construir conocimientos acerca del lugar en donde estaban. Entonces fue con ellos a un cerro y les dijo que los separó en grupos, cada grupo tenía que observar algún fenómeno en particular. Por ejemplo, no sé, había unos que estaban a cargo de la parte botánica, otros zoología, así, y tenían que recorrer el lugar y poder visualizar cosas que vieran sobre ese tema que les había tocado. Y después tenían que ellos hacer una reflexión, los estudiantes, acerca de qué cosas les habría gustado tener, qué implementos, etcétera, para poder averiguar más cosas sobre lo que les había tocado. Entonces, por ejemplo,
aquel grupo que le tocó zoología, animales, no sé, pues encontraron huellas, encontraron fecas, encontraron pedazos de piel, etc. Pero les habría gustado tener yeso para poder llevarse la huella, entre comillas, o fotos, poder sacar fotos, etc. ¿Sí? Ahí, o sea, una clase de ciencia en términos de lugares puede ocurrir en cualquier lugar. Y respecto ahora del orden, claro, probablemente esa, por ejemplo, esa es una clase real de ciencia y de química, que una profesora me autorizó a mostrarla, en donde los estudiantes estaban trabajando en torno a generar unos modelos de unas moléculas. Entonces, claro, así a primera vista uno ve que la clase está desordenada, uno podría pensar, el profesor tiene poco manejo del grupo, pero lo que está pasando ahí es que los niños están trabajando en grupo, ellos necesitan, como tú decías, necesitan moverse además para poder organizar la maqueta, eran unas moléculas, unas cosas que estaban haciendo. Hay otros que están poniendo ahí como una tabla periódica, algo así en un fichero, y son todos materiales que ellos están necesitando, digamos, para poder construir el conocimiento que están generando. Entonces, probablemente una clase de ciencia a primera vista se va a ver un poco caótica. Si una buena clase de ciencia, si pensamos en una clase en donde los estudiantes están interactuando también entre ellos y están construyendo ideas. Ahora, el rol de los niños en ese sentido, claro, es que ellos están haciendo, están discutiendo, pueden estar en cualquier formato, digamos, de sentados, parados o acostados. Ahí, otro ejemplo, no me acuerdo si lo dije, lo del cuerpo humano, de una profesora, por ejemplo, que quiere mostrar partes del cuerpo, o sea, trabajar como las partes del cuerpo, los órganos, y entonces llevó a los niños al patio y puso un papelógrafo, acostó a los niños encima del papelógrafo y dibujó la silueta. O sea, los niños dibujaban la silueta del compañero y ahí los niños tenían que ellos pensar qué órganos había dentro del cuerpo, etc. O sea, así también se puede ver una clase de ciencia. Y el rol del profesor básicamente tendría que ser como de mediador, de poder interactuar con los niños, digamos, y hacer que ellos interaccionen entre sí. Nosotros con los directores estamos trabajando estrategias, por ejemplo, de caminata al aula. Entonces es súper interesante ver esto porque en el fondo uno, si es que va a entrar ahí, sería súper interesante preguntarle qué estás aprendiendo, y ahí ellos van a darse cuenta que no es que haya una falta de manejo, sino que los niños están ocupados, actuando, haciendo lo que en el fondo aprendiendo de manera activa, ¿cierto?, en ese proceso. Y lo otro también que es muy bonito es que la ciencia, también nosotros estamos trabajando una estrategia que es analizar productos de aprendizaje. Y la ciencia abre muchos productos de aprendizaje, ¿cierto? No los tradicionales, que es una prueba, sino que en el fondo abre, como tú señalabas, bitácoras, un montón de elementos para poder, como poder trabajar. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, primero Fabiola dijo muchas gracias, muy clarificadora la respuesta anterior. Y Adrián Viveros nos pregunta, ¿cómo se pueden integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en la clase de ciencias? Ya. Bueno, ahí primero aclarar que yo no soy especialista en ese tema, pero por lo que yo he escuchado de las experiencias de otros profesores, un poco lo que decía yo hace un rato, que el generar, digamos, trabajar con distintas estrategias, que sea lo más diverso posible el tipo de actividades que se realizan en la sala, eso puede ayudar a integrar a los alumnos que no solamente tengan necesidades educativas especiales, sino que también tengan intereses diversos. Ahora yo entiendo que hay ciertas necesidades educativas especiales que requieren, por ejemplo, que el niño justamente tenga más posibilidad de moverse o que necesita que el niño sea más estructurado, etc. Ahí yo me imagino que justamente también, como se promueve mucho el trabajo en equipo, por ejemplo, puede haber niños que tengan distintos roles. Se puede, o sea, yo creo que la base está en diversificar, digamos, diversificar estrategias, diversificar también recursos, porque está, claro, normalmente el recurso es así como el pizarrón o de repente el PowerPoint, no sé, los videos, pero también un recurso puede ser estar afuera, puede ser algún material concreto, puede hacer que los estudiantes generen modelos, por ejemplo, puede haber una diversidad muy grande de recursos que también atienda a esta diversidad en general que hay en el aula, no solamente en términos como de capacidades, sino que también de intereses, eso. ¿Sí?
Lo que ahora queremos mirar es qué nos dice también la literatura, ¿cierto? La investigación sobre lo que es una buena clase que nos permita aprendizaje, ¿cierto? Requeridos para, digamos, el siglo XXI en ciencia. Sí. Ahí parece que nos va a aparecer, ahí apareció la imagen. Sí. Claro, recién pensábamos en cómo se vería una clase si uno le saca una foto, digamos, como en un momento. Pero una clase de ciencia, en principio debería tener una cierta estructura que va desde lo más concreto a lo más abstracto. Una clase de ciencia debería partir siempre con una pregunta, en general, una pregunta que sea sobre algo concreto, relativamente simple y por sobre todo familiar e interesante para los estudiantes. Ejemplos, por ejemplo, puede ser, bueno, lo que tú decías antes, ¿no es cierto? Todas las noticias que aparecen. Entonces, uno podría ocupar alguna noticia que aparezca en los medios y que los estudiantes tengan que analizar esa noticia, que tengan que dar su opinión al respecto, y a partir de ahí poner una pregunta y que los alumnos tengan que construir de alguna forma una clase. Una clase de sistema nervioso, por ejemplo, uno podría partir, que también lo he escuchado con los profesores con los cuales trabajamos, un profesor entra a la clase y toma el plumón y se lo tira a un estudiante. Y el estudiante lo ataja y a partir de eso se genera la pregunta, bueno, ¿cómo es posible que el estudiante ataje el plumón? Y entonces ahí uno debiera partir una clase de ciencia con lo que se llama primero levantar las concepciones alternativas de los estudiantes, es decir, generar una pregunta y generar una primera instancia que ahí tiene distintos nombres, pero en este caso le pusimos exploración, en donde de alguna forma se contextualiza un fenómeno, se hace un análisis entonces de estas situaciones que son reales, se plantea este problema o pregunta y es una pregunta que permite entonces que el estudiante pueda decir cuáles son sus ideas al respecto. El ejemplo que decía antes de colocar a los niños en el suelo, que los niños dibujan la silueta y ellos digan qué órganos, por ejemplo, hay dentro del cuerpo. Entonces, ahí también estamos levantando ideas previas de los estudiantes porque ellos tienen que de alguna forma generar un modelo de cómo ellos creen que van los órganos adentro del cuerpo. Entonces, a partir de eso, de esa primera situación donde se levantan estas concepciones alternativas, deberían los estudiantes después transitar, digamos, se debería transitar a una situación en donde los estudiantes puedan trabajar mejor esa idea y donde de alguna forma se puedan sumar, como dice ahí, introducción de otros puntos de vista para generar este jaque, entre comillas, si es que la idea de los estudiantes es muy distinta de la idea científica, y generar, digamos, de alguna manera como una construcción colectiva de un cierto concepto. Entonces, a partir de, por ejemplo, otro ejemplo del sistema nervioso, si los estudiantes hacen un esquema, por ejemplo, de cómo ellos creen que funciona esto de que el cerebro o los ojos, ¿no es cierto?, miran que viene algo y la mano la atrapa. Entonces que hagan un esquema explicativo de eso, lo pueden hacer a lo mejor de manera individual, después lo pueden hacer en grupo, lo pueden consensuar, pueden ir averiguando cosas. En este momento los niños tienen también acceso a los celulares, que en muchos casos es un problema, pero también uno podría usarlos a lo mejor a favor de esto. Y poder introducir entonces de a poco que ellos vayan en el fondo generando un modelo donde se vayan poniendo a prueba estas ideas de los estudiantes. Y ahí en ese camino es muy importante las preguntas que puedan hacer los profesores también respecto de ir guiando en el fondo esta construcción de conocimiento. Esa sería una primera etapa de la clase. Una pregunta que se puede conectar con eso es, desde el rol de los líderes escolares, ¿cómo podemos apoyar al docente que realice preguntas desafiantes a los estudiantes? Ya que las preguntas son clave. Sí, las preguntas efectivamente tienen un rol muy clave en la educación en ciencia. Preguntas desafiantes, claro, uno podría primero tratar como director de conversar con los profesores en general de cuáles son como los tipos de preguntas que hay y cuáles son como, podríamos llamar como los niveles cognitivos que demandan esas preguntas. Entonces, preguntas del tipo más memorística, no sé, cuál es el nombre de, claro,
cuáles son las partes de la célula, etcétera, son preguntas que nos ayudan mucho a construir. Entonces habría que pensar en preguntas del tipo, ¿por qué crees tú que ocurre X fenómeno? No sé, se puede hacer dibujo, no necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser que los estudiantes efectivamente hagan un esquema, por ejemplo, de cómo se imaginan algo. Básicamente aquellas preguntas que tienen que ver con hacer que los estudiantes den explicaciones a fenómenos concretos. Ese tipo de preguntas son más desafiantes. ¿Cómo modificarías tú esto? O por ejemplo también se puede usar este recurso como más histórico de decir, mira, mostrarle por ejemplo los datos a los que llegó algún científico y decirle, bueno, ¿qué preguntas se hizo el científico para poder llegar a estos datos? O cómo habrá sido el experimento que hizo el científico que obtuvo estos datos, etc. O sea, ese tipo de preguntas que son un poco más complejas sobre un fenómeno, pero que no van a la información como fáctica del fenómeno, sino que más bien a la explicación, ese podría ser un tipo de pregunta más útil. Claro, y eso lo podrían trabajar perfectamente en los espacios que trabajan con los profesores, ¿cierto? Porque en el Claro. fondo está el desafío en todas las disciplinas también, de cómo uno genera preguntas que permitan aprendizaje, ¿cierto? Sí. Y como tú dices, tienen como algunas características que tú mencionas, que no cualquier pregunta, porque a veces uno se conforma con decir, no, yo hice una pregunta, pero resulta que fue una pregunta que no exigió ningún nivel cognitivo mayor y que por lo tanto la responde mirando el cuaderno, ¿cierto? O leyendo el libro que tenía que consultar. Y lo otro es que esa pregunta inicial, por ejemplo, debiera estar muy en sintonía con el entorno del estudiante. Entonces, hay un concepto que ahora se está trabajando también en la educación en ciencias, que es el de uso de cuestiones sociocientíficas, que en el fondo tiene que ver con que un profesor pueda echar mano y usar como escenario, digamos, ciertos problemas, por ejemplo, del entorno, problemas ambientales, o no sé, el ir con los niños a ver que hay un estero que está contaminado o un vertedero que hay cerca, etcétera. O no sé, problemas incluso como lo que salió ahora de las estadísticas que había respecto del VIH, que aumentó mucho. Entonces hay una serie de cuestiones que salen de las noticias, etcétera, que son problemas que no solamente son científicos, digamos, sino que tienen este componente social también, político, ético, económico, se puede abordar de distintos puntos de vista y que son en general, sobre todo para los estudiantes también más grandes, pueden ser muy interesantes, que generalmente son los más desmotivados, podrían ser interesantes también de abordar. Y una vez entonces cuando se parte con esta pregunta y se le da al estudiante la posibilidad de construir de alguna forma su conocimiento, una vez que el estudiante llega a generar, ojalá en consenso, digamos, con sus compañeros, a un modelo, por ejemplo, explicativo de un fenómeno, ahí recién el profesor debiera sintetizar eso y como, entre comillas, pasar la materia. O sea, ahí el profesor podría decir, mira, ya, ustedes piensan que el sistema nervioso es así, podemos contrastarlo con esta otra información, y los estudiantes de a poco, ellos mismos podrían llegar, digamos, a construir este conocimiento, y ahí el profesor podría a lo mejor, no sé, mostrar alguna diapositiva o qué sé yo, o explicar en la pizarra y darle nombre en el fondo a cosas que los mismos estudiantes han podido levantar. En esa misma línea, Fabiola Fuente nos pregunta desde el chat, si vemos la clase como proceso, ¿se puede modificar, por ejemplo, primero partir con la aplicación, después la exploración, nuevos puntos, síntesis? ¿Se puede modificar el circuito? Esa es una buena pregunta también. Lo que pasa es que tiene una cierta lógica el camino, la secuencia. Sí, esa secuencia en términos de que, digamos, lo que debiera mantenerse es partir, que si se fijan ahí se parte desde algo que es concreto y simple hacia niveles más abstractos. O sea, ¿qué cosa, por ejemplo, no debiera pasar? Partir por la síntesis, que es lo que generalmente pasa. O sea, generalmente el profesor, no sé, dice, bueno, la célula, y entonces la célula es bla, 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 y cuenta lo que es la célula, y está entrando al tiro al nivel, digamos, abstracto, de síntesis, y sin considerar nada de lo que el estudiante pudo haber construido al respecto. Desde ese punto de vista, por ejemplo, uno podría partir con el mismo ejemplo de la célula, mostrando que los estudiantes puedan explorar, no sé, imaginar que un ejercicio que también hemos hecho, no sé, un tomate, una cebolla, claro, una lombriz, que puedan observar primero a simple vista, ver si hay algo en común, después observar a lo mejor con una lupa si es que tienen, y si no, mostrar imágenes de microscopio, por ejemplo, de distintos tejidos,
Y cuando hemos hecho eso, hay estudiantes que dicen, pero todos tienen unas cositas chiquititas y la lechuga tiene una cosa chiquitita como cuadradita o redonda y nosotros también, y la lombriz y la cebolla y el tomate. Y ahí el profesor entonces dice, mira, todas esas cositas chiquititas son células y son como los ladrillos de la vida, digamos. Entonces, claro, si uno parte diciendo célula, no tiene sentido esa actividad y no tiene sentido tampoco, el estudiante tampoco puede ubicar ese concepto en su propia realidad. Entonces, desde ese punto de vista, uno debiera partir de algo que es concreto y avanzar hacia algo más abstracto. Y la aplicación tiene que ver con una transferencia, que el estudiante pueda aplicar ese conocimiento que se formalizó en este proceso de síntesis, transferirlo a otro contexto diferente. Entonces, no sé, en el caso de la fotosíntesis, por ejemplo, que los estudiantes una vez que entienden cómo el fenómeno, bueno, poder decir, ahora entiendo también, no sé, otro fenómeno que también sea parecido, o entender cómo funciona otra planta diferente, o en el caso de la célula, claro, darse cuenta que otro elemento que no es el que ellos estaban observando también está hecho de célula, etc. Entonces, claro, ahí como digamos, esto no necesariamente, si eso es importante decir, tiene que pasar dentro de una misma clase. O sea, podría ser que a lo mejor un profesor puede estar toda una primera clase en una primera etapa levantando las concepciones de los estudiantes y los otros 3 cosas pasan en una siguiente clase, o puede alargarse todo esto un semestre y a lo mejor en un solo ciclo que se da durante todo el semestre. O sea, ahí depende también de lo que el profesor vaya viendo, de cómo van avanzando sus estudiantes. Claro, lo que es importante es que sea un proceso, ¿cierto? Porque a veces lo que nos pasaba cuando mirábamos investigaciones era que muchos utilizan una primera fase de exploración, levantan concepciones pero después no hacen nada con ellas, sino que como que parten como que no, como que fue una actividad anecdótica y luego hacen la clase tradicional, ¿cierto? En el fondo no puede ser, están siendo levantadas justamente para ser problematizadas y de alguna manera buscar una manera más robusta de entender un cierto fenómeno. Entonces eso hay que como cuidar que efectivamente se utilicen, porque si no se pierde la... Claro, ahí la lógica que hay detrás de eso, tú tienes ahí toda la razón, es que el mismo alumno pueda darse cuenta también de cómo aprende. Entonces, desde ese punto de vista, claro, que el alumno explicite, es muy importante que el alumno explicite qué es lo que sabe en un comienzo y lo pueda contrastar con lo que aprende al final y pueda incluso explicar, que es un ejercicio ya más como metacognitivo, puede el alumno explicar por qué al principio él pensaba esto y por qué ahora piensa algo diferente, porque ahí se va dando cuenta también y siendo más consciente de su propio aprendizaje. Y en ese sentido, claro, hay algunos profesores, por ejemplo, que hacen que los estudiantes hagan papelógrafos al principio y los dejan pegados los papelógrafos todo el tiempo que dura esa unidad o lo que sea, y los van contrastando y los van discutiendo permanentemente, justamente para que el estudiante se haga consciente de cuáles son las cosas que pensaba al principio y cómo estas se modifican y por qué se modifican. Y es importante también que, por ejemplo, en la parte de aplicación, estoy pensando en los líderes escolares, ¿cierto?, que van y que miran estos productos de aplicación, también los estudiantes sean capaces de explicar finalmente por qué los realizan, ¿cierto?, de fondo sacarle como provecho a este momento de transferencia, que muchas veces queda como pegado, no sé, pues hicieron los modelos, están los modelos, pero los líderes escolares podrían preguntarle qué aprendiste ahí, qué cosa nueva, entonces que efectivamente aprovechemos los espacios de aplicación para ver que efectivamente se está generando proceso de aprendizaje. Sí, ahí, bueno, un proceso muy importante dentro de la educación en ciencia y de la construcción de conocimientos científicos en general es la comunicación. Entonces, que el estudiante sea capaz de comunicar lo que aprendió, incluso, es más, uno podría pensar que esto, si pensamos de nuevo desde esta perspectiva como más ciudadana, de poder, de que finalmente los estudiantes puedan aprender para hacer un aporte también, ahora mismo siendo estudiantes, puedan hacer un aporte, por ejemplo, a su escuela o a su comunidad, incluso pensando en el entorno, en el vecindario, etc. La otra vez, por ejemplo, unos estudiantes proponían que si los niños aprendían sobre un cierto concepto, no sé, el mismo tema del VIH, por ejemplo, o distintos temas, que pudiesen después ellos ir o el tabaquismo, por ejemplo, estábamos conversando. Que ellos después puedan ir a reuniones de apoderados, por ejemplo, de distintos cursos y mostrarle a los papás lo que han aprendido y decirles y explicarles de qué manera esto se puede prevenir, etc.
ese tipo de cosas, o sea, de alguna forma que esa aplicación incluso, por una parte, aplicar a un contexto diferente, pero lo que se aprenda como en cuanto a síntesis también pueda ser comunicado en distintas oportunidades, en distintos formatos. Claro, y ahí pueden sacar mucho provecho, por ejemplo, las muestras, ¿te acuerdas que hace también el programa de enseñanza en el ISEC? Son súper interesantes, los mismos estudiantes explicándole a su comunidad, entonces de alguna manera vamos viendo que la comunidad se sintoniza con lo que están aprendiendo sus estudiantes. Entonces también los líderes escolares pueden poner ojo a poder como tratar de sacar provecho de estos productos de aplicación que construyen, ¿cierto?, durante sus procesos de enseñanza en ciencia. No sé si tenemos otra más ahí que se nos vaya. Preguntan, ¿qué foco es importante observar durante el desarrollo de la clase de ciencias? O sea, bueno, como ya hemos dicho antes, claro, el foco principal me da la impresión de que debiera ser los estudiantes, si uno va a ir a observar. ¿Qué cosa no debiera pasar? Que uno llegue a una clase de ciencia y la clase completa de ciencia es el profesor hablando adelante y los niños escuchando. Eso tiene poco sentido para la idea de poder, digamos, de poder construir, de que los estudiantes puedan construir su propio conocimiento. Entonces, el foco, claro, si el foco está puesto en los estudiantes, estaría puesto en qué cosas están haciendo los estudiantes. ¿Están conversando con otros? ¿Están haciendo algo? Muchas veces el hacer también algo de ciencia tiene que ver con hacer cuestiones como manuales. Me acordé de un ejemplo concreto en esta fase inicial, a propósito también de que a veces existe también algo que es un poco un mito, la idea de que hay que tener un laboratorio para poder hacer ciencia. No necesariamente están así. Yo conozco profesores que han hecho cosas, digamos, sin laboratorio, y me acuerdo de uno en particular que en algún momento un profesor de física en tercero medio sacó a los estudiantes al patio, les pidió que se sacaran un cordón del zapato y que abrocharan ahí un llavero que cada uno tenía y que hicieran el ejercicio de hacer así con el llavero y con el cordón, y entonces y midieran el largo del cordón y cuántas vueltas daba, etcétera, cuánto se demoraban, bueno, para ver fuerza centrípeta, fuerza centrífuga. Entonces ahí, por ejemplo, hay cosas muy concretas que se pueden hacer que no requieren gran infraestructura. Pero entonces, volviendo a la pregunta, claro, el foco yo creo que tendría que estar puesto en el tema de los estudiantes, de lo que están haciendo los estudiantes en particular. ¿Cierto? Si estamos pensando que esa buena clase, ¿cierto?, es una buena clase bien, ¿cómo podría decir?, rompiendo los paradigmas tradicionales, también necesitamos que nuestra formación, ¿cierto?, nuestros profesores y los líderes escolares puedan apoyar ese proceso de formación. ¿Cómo podría ser esos conocimientos que necesita un buen profesor y cómo los líderes escolares, directores, jefes de UTP, jefes de departamento, apoyan, ¿cierto?, la formación de este profesor para que pueda desarrollar bien su clase de ciencia? Sí. Qué bueno lo que preguntas, porque generalmente existe también la idea de que para hacer una clase de cualquier cosa, y también de ciencia, basta los conocimientos del contenido, por ejemplo, en este caso. Y eso no es así. Hay, en los años 70, 80, una persona que acuñó el concepto de conocimiento pedagógico del contenido, que en el fondo el conocimiento que un profesor debiera tener acerca de cómo se aprende y por lo tanto cómo se enseña también un contenido particular. Si pensamos desde esa perspectiva en el caso de la ciencia, podríamos pensar que el profesor primero debiera tener, claro, además de tener, digamos, claro el contenido en términos de comprender el concepto, debiera tener una noción de por qué enseñar ese concepto, por qué es importante enseñarlo, claro, para qué enseñarlo en el fondo, después también un cierto conocimiento respecto de cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes para aprender ese concepto en particular, y ahí nuevamente el tema de las concepciones alternativas o las concepciones previas juega un rol bien fundamental. No es lo mismo lo que saben los niños acerca de célula, por ejemplo, versus lo que saben sobre, no sé, sistema digestivo o lo que saben sobre el sistema nervioso. O sea, son conocimientos distintos que tienen los niños y hay distintos contenidos que suponen distintas dificultades también. Por otra parte, también saber evidentemente dónde va ese concepto o esa idea, digamos, dentro del currículum.
últimamente se ha estado acuñando desde el Ministerio de Educación también el concepto de gran idea de la ciencia, que tiene que ver un poco con que hay unas pocas ideas que son, bueno, hay unos autores que proponen 10 ideas, 10 o 14 según el punto de vista, pero como grandes conceptos de la ciencia y en rigor con esas debieran más o menos bastar. El problema es que el currículum en general y por sobre todo los libros de texto están más centrados en el detalle de esa gran idea. Pero lo que debiera el profesor tener muy claro es cuál es la idea fundamental. En el fondo, cuáles son aquellos conceptos que son muy básicos y sobre eso, digamos, trabajar. Entonces, conocimiento sobre el currículum, dónde aparece, por ejemplo, en qué curso aparece ese concepto, cómo ese concepto se transforma en el tiempo, en el currículum, etc. Después también un conocimiento sobre la estrategia. Hay un conocimiento que el profesor ha adquirido probablemente más con la experiencia, que tiene que ver con qué estrategias sirven para enseñar qué contenido. Y que también son diferentes. Claro. Y que también son diferentes porque no o sea, el aprender, por ejemplo, justamente cosas más microscópicas o cosas más abstractas, como en el caso de química, por ejemplo, requiere ciertas estrategias que pueden ser distintas a aprender ecología, por ejemplo, aprender. Entonces, también hay estrategias como diferenciadas para cada contenido en particular. Y bueno, y también saber cómo evaluar esos aprendizajes. Entonces ahí también el profesor debiera poder focalizarse en teniendo en mente esta idea fundamental o idea clave o gran idea. Bueno, cómo el alumno me puede demostrar qué es lo que sabe respecto de eso, cómo lo puede aplicar, qué competencias, qué habilidades van a también estar unidas a la comprensión de ese concepto, qué actitudes, etc. Esos son más o menos los conocimientos que debería tener un profesor, que principalmente ahora se están empezando a incluir en la formación inicial de profesores, pero principalmente de los profesores que están ahora en ejercicio están dados por la práctica. Si pensamos en el fondo en cómo pueden apoyar, ¿cierto?, los líderes escolares, tú has hablado como de un montón de elementos. Deben conocer, y espero que se conozcan, las grandes ideas que sus estudiantes debieran aprender en ciencia, ¿cierto?, durante sus 12 años de escolaridad. Pero hay otros elementos que, a propósito de la investigación, del trabajo que tú has tenido con el mundo escolar, que te den pistas de cómo estos líderes escolares podrían apoyar para que se dé esta buena clase de ciencia y tengamos estos profesores a la altura de los desarrollos que esperamos. Sí. Ahí yo creo que hay que hacer como una combinación entre la experiencia y la teoría. Por una parte, yo creo que vale la pena, o sea, no solamente vale la pena, sino que es muy necesario el confiar en la experiencia de los profesores. Volviendo pensando de nuevo en esta imagen del principio, de cuando los profesores, ellos contaban qué es lo que era una buena clase, donde ellos sentían que habían aprendido sus estudiantes. Los profesores tienen experiencias muy valiosas y cualquier profesor, yo también soy profesora, uno se da cuenta cuando los estudiantes están aprendiendo o no, y también puede recoger evidencias de eso. Pero uno tiene una cierta noción de qué cosas son las que funcionan y qué no, si uno está suficientemente atento a lo que pasa al estudiante. Ahí también está el tema de cómo hacer que un profesor sea más reflexivo. Pero a partir de eso, claro, una primera instancia es generar algún tipo de espacio en donde se puedan compartir experiencias. Y buenas experiencias y malas experiencias también, porque de las malas experiencias también podemos aprender. Y por otra parte también el poder actualizarse quizás un poco más en estas nuevas teorías, digamos, que hay sobre cómo se aprende ciencia, cómo enseñar ciencia. Hay varias cosas que están incluso incluidas ahora desde el Ministerio de Educación, la indagación científica, naturaleza de la ciencia, etcétera, el uso de la historia de la ciencia, que son cuestiones, el uso de cuestiones sociocientíficas, son cosas que se podrían incluir, pero que hay que también poder leer algo al respecto, de repente tener algún tipo de formación que pueda como apoyar también esta transformación. Claro, si bien no van a saber la especificidad, sí es importante tener un lenguaje compartido, ¿cierto? Entender que, por ejemplo, si que estamos desde incentivando la lógica de la indagación, que un director sepa que es una indagación científica y que efectivamente pueda mirar si lo que se está haciendo en su sala de clase aporta, ¿cierto? Sin desconocer que hay una especificidad de la disciplina. Pero tú has mencionado varios elementos que yo creo que son súper claves que los equipos directivos los tengan presentes
para poder acompañar mejor a los profesores. Ahora, a propósito del trabajo que tú has ido desarrollando, hay también algunos elementos más todavía específicos que nosotros también los trabajamos con nuestros líderes, pero que podríamos ahondar, y vamos a cambiar la lámina ahí en la pantalla, de cómo ayudamos, ¿cierto?, a esta buena clase de ciencia, identificando el rol ya más de los líderes escolares, ¿cierto? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo diseñan instancias? ¿Qué tipo de setting de trabajo? ¿Qué pueden aportar para poder fortalecer a estos profesores que realizan ciencia en su establecimiento? Mira, ahí para responder eso, primero que quisiera hacer referencia al grupo que tú mencionaste al principio, del cual soy miembro, que es el grupo PRETEC, el grupo de profesores reflexionando por una educación transformadora en ciencias. Es un grupo de profesores de diversos establecimientos, de distinto tipo, municipales, subvencionados, profesores de biología, química y física, también de básica algunos, que hace 7 años que nos juntamos de manera periódica para conversar sobre nuestras prácticas y reflexionar de qué manera podemos hacer mejores clases. Lo que voy a contar a continuación es autoría del grupo, por eso me interesa ponerlo ahora, en este momento. Son conocimientos que hemos ido generando entonces en el tiempo. Entonces, lo primero es claro, se puede aumentar este conocimiento profesional o este conocimiento pedagógico del contenido, pero una manera de aumentarlo, o digamos la manera quizás más relevante de hacerlo, es por una parte la propia reflexión que puede hacer el profesor. Por ejemplo, lo que yo decía antes de poder recoger evidencia de los estudiantes, poder saber si realmente los estudiantes están aprendiendo. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que hemos implementado en el grupo, es que al final de una clase pasamos un papelito que es así un cuarto de hoja de carta o de oficio, que le llamamos ticket de salida. Eso lo aprendimos de un profesor canadiense, que lo entregamos a todo el curso, unos papeles en blanco, y los niños, y les hacemos una pregunta que puede ser así directamente qué es lo que sienten que aprendieron, y al otro lado a lo mejor poner qué dudas tienen, y que es anónimo, y los niños lo responden ahí rápidamente. O con los más chiquititos ha pasado que claro, los niños tienden a poner ¿qué aprendimos hoy? Sistema digestivo, y así como que no explican tampoco. Entonces hay una profesora de Delia, por ejemplo, que inventó lo que se llama un ticket de reflexión, un ticket de aplicación, en donde les hace una pregunta concreta, digamos, entonces, y ahí los niños tienen que responder. Una pregunta concreta, me refiero de aplicación, no sé, explica el camino de la manzana cuando te la comes. ¿Ya? Entonces, los niños tienen que explicar qué le pasa a la manzana, y entonces de esa manera también ella recoge esa evidencia. Entonces, por una parte, claro, en el fondo hacer esta reflexión que a uno lo lleve a problematizar en el fondo la propia práctica. Nosotros en el grupo vemos nuestra práctica como un problema, en el buen sentido de la palabra, como algo que permanentemente nos está desafiando y que tratamos de mejorar. Entonces, cuando se hace esta reflexión en un ambiente de colaboración y se hace con otros, ese conocimiento profesional se potencia y se multiplica, porque uno aprende de la experiencia de todos los demás colegas. Corina, ¿podrías profundizar un poquito más como en el valor de la evidencia para generar reflexión, que yo creo que es importante para nuestros líderes y para todo profesor o persona que trabaja en educación? Mira, ahí respecto de eso también algo relacionado con PRETEC, nosotros trabajamos con una herramienta que le llamamos historia de clase, que es parecido a lo que yo conté de que hacíamos que un profesor escribiera una buena clase en media página. Acá alguno de nosotros se ofrece a contar una clase de manera escrita. Entonces uno escribe 1 o 2 páginas la clase y se proyecta frente al grupo, el profesor la lee y después la discutimos entre todos. Lo que nos pasó al principio en el grupo respecto de la evidencia era que el profesor o la profesora contaba su clase, o sea, la leía, y terminábamos, yo también lo hablo así, terminábamos diciendo bueno, y fue una buena clase, y nosotros creemos que fue una buena clase porque los alumnos aprendieron, punto. O porque los alumnos estaban súper contentos. O atentos. O claro, entonces, y de ahí, como además somos profes de ciencia, entonces dijimos ya, pero ¿cómo sabemos que realmente están aprendiendo? ¿O cómo sabemos que estaban atentos? ¿O cómo sabemos que les interesó, que estaban motivados? Entonces empezamos a tratar de pensar en estas maneras de recoger evidencia del aprendizaje. Y ahí hay distintas maneras. Por una parte, esto de los tickets de salida que yo te decía que hemos implementado algunos profesores al final de nuestras clases. Lo otro, por ejemplo, que ahora ya se han
permeado como ciertas costumbres entre todos, por ejemplo, de sacarle foto a la pizarra. Yo cada vez que hacemos algo en la pizarra, yo le saco foto a la pizarra y la borro y después hacemos otra cosa y le saco otra vez y ahí me va quedando el registro de todo lo que vamos haciendo en la sala. Yo generalmente anoto todo lo que los estudiantes dicen, entonces ahí tengo también una evidencia concreta de lo que está pasando. Hay otros profesores que en algún momento detienen la clase y le preguntan a los estudiantes y anotan las respuestas, etc. O sea, hay distintas maneras de ir recogiendo, no necesariamente una evaluación calificada, sino que de estas distintas formas, a través de guías que los mismos estudiantes completen, dibujos, etc., maneras en que los profesores van recogiendo evidencia de lo que va pasando en su clase. ¿Qué hacer con esa evidencia? Ese quizás es el tema más interesante, porque claro, el recoger evidencia, en primer lugar, nos debiera llevar a esto de problematizar la práctica. O sea, cuando yo hago un ticket de salida y, claro, cuando tengo más tiempo, por ejemplo, y otros profesores también lo hacen, lo pasamos en limpio, o sea, lo transcribimos y tratamos de ver como ciertas categorías, pero eso casi uno nunca tiene tiempo. Generalmente lo que se hace es que uno lo lee nomás en la micro, qué sé yo, lee como lo que pusieron los niños, pero de todas formas uno se da una cierta idea de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Primero, mirar la evidencia y tratar de contrastar esa evidencia con los objetivos que uno tenía de la clase, tratar de pensar, qué cosa uno podría hacer distinto, dónde están las dudas que tienen los estudiantes. Esto de los tickets, por ejemplo, nos ha servido mucho también para eso, porque muchas veces pensamos que hay cosas que quedaron súper claras y de repente los tickets preguntan cosas que uno dice, pero esto lo enseñamos. y no, o sea, claro, uno lo enseña, pero no significa que el otro lo haya aprendido. Entonces, eso es súper importante. Y esa evidencia se enriquece aún más en su análisis y su reflexión si se realiza de manera colegiada, ¿cierto? Sí, en el fondo, no solo el profe reflexionando sobre su propia práctica, sino que, por ejemplo, si pensamos en un consejo con sus líderes escolares, con su director, con su jefe TP, jefe de departamento, puede ser que esa información adquiera aún más riqueza, ¿cierto? Por ese trabajo que es el otro bloquecito que aparece ahí en la imagen, que ustedes han llegado, que es como clave también, ¿cierto? Sí. Claro, ahí respecto de eso, nosotros medio arrogantemente hace unos años atrás construimos con el grupo ciertos principios de desarrollo profesional, construidos entonces por este grupo de docentes para profesores de ciencia, en donde, claro, ahí tratamos de visualizar como 5 principios. En primer lugar, el poder construir una imagen común, una visión común de para qué enseñar ciencia. O sea, ahí, por ejemplo, claro, cuando partimos en el grupo había visiones como que había que enseñar ciencia para la PSU o para el CIMSE, había que enseñar ciencia porque yo tengo 5 niños que quieren ser médicos, entonces tienen ellos que saber ciencia, etcétera, que son las visiones como más tradicionales, digamos, como los objetivos más antiguos que había de educar en ciencia. Pero bueno, hemos transitado ya, ha pasado un buen tiempo y la visión ahora común del grupo, por ejemplo, es que hay que educar en ciencia porque la escuela tiene que ser un agente transformador del entorno. Entonces, cuando educamos en ciencia, no es solamente para que el niño aprenda algo que va a quedar en la sala de clases, sino que es para que haga algo que va a tener algún impacto incluso afuera. Entonces, ahora último hemos estado trabajando con esa idea de poder generar impacto o un conocimiento más amplio también de los estudiantes respecto de ciertos temas, o poder también desarrollar habilidades y cosas que no necesariamente se relacionan tan directamente, uno relaciona tan directamente con la ciencia. Y doy un ejemplo concreto. El viernes justamente tuvimos una reunión del grupo y una profesora que sentía que tenía un poco mala relación con un curso, tenía ya muchas horas de clase con ese curso, entonces decidió por una parte tratar de ser como más afectuosa, de acoger más a los estudiantes, pero además tenía que enseñar leyes de Mendel, que es una cosa bastante, puede ser bien tedioso si se enseña así de manera más permisiva, y lo que se le ocurrió hacer fue mostrar un documental de la vida de Mendel y después que los niños escribieran un diario de vida como que ellos eran Mendel, a partir del documental, y ella lo iba parando y los niños tenían que averiguar después, ellos también averiguaron por su cuenta más antecedentes, y cada uno escribió como que él era Mendel o ella, y escribieron un diario y le pusieron fotos y dibujos y etcétera,
y fue una manera súper diferente de llegar a los estudiantes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, estamos también enseñando cuestiones que tienen que ver con historia que se pueden vincular también con otras disciplinas, etc. Entonces, bueno, pero primero con respecto a la visión común, claro, ¿para qué educar en ciencia? De alguna forma ponerse de acuerdo los profesores, ¿cuál es esta visión común? Después el indagar las propias prácticas tiene que ver también con lo que decíamos recién, en el fondo problematizar la práctica. Y desde el chat nos preguntan en esta idea de colaborar y reflexionar, si es lo mismo para un líder escolar observar y acompañar una clase de química, física o biología. Uy, qué buena pregunta. A ver, hay ciertos como principios que parecen ser comunes, ciertas maneras de aprender, pero hay otras cosas que son diferentes. Yo creo que en el caso, en los tres casos yo creo que es común esta idea de partir, por ejemplo, con algo más concreto y llevar a los estudiantes a algo abstracto. Y esta idea de las concepciones alternativas, por ejemplo, es común, también en física y también en química. Yo he dado por ejemplo de biología porque soy bióloga, soy profe de biología, pero en física y química es lo mismo, en términos de que, por ejemplo, no sé, la idea de que los niños piensan que la fuerza es parte de la pelota que se mueve, etc. O en química que, no sé, las concepciones que tienen los niños sobre la materia, etc. Yo creo que son cuestiones similares. Quizás lo que cambia... yo creo que lo que cambia más bien es como el objeto de estudio, digamos, en términos de cuál es el contenido que se está visualizando y por lo que, y esto lo digo así muy desde la intuición, claro, me da la sensación de que hay ciertas como formas de mirar que son un poco distintas en física, en química y biología, pero que ahí yo creo que el profesor de cada disciplina podría como dar mejor cuenta de cuáles son esas diferencias. Pero en principio, en términos como de cómo se ve la clase, yo creo que podría ser algo más o menos similar. A lo mejor uno ahí podría pensar en observaciones que fueran combinadas, ¿cierto? Que se trabajara, no sé, o a lo mejor el director mirando la mirada más de ciencia, pero a lo mejor puede ir con alguien de química específico, reconociendo que cada disciplina también, como tú dices, debe tener por ejemplo, cierta forma de mirar su por ejemplo, en física y en química, lo que está más presente que en biología quizás es la cuestión matemática. Exactamente. Entonces, pero por ejemplo ahí también yo conozco profesores de física que claro, si bien hay que abordar el tema también de las fórmulas, etcétera, de cálculo, pero también trabajar la cuestión conceptual, qué es lo que significa esa fórmula, de repente hacer que los niños lleguen a la fórmula, eso son cuestiones que se pueden hacer. O sea, este ciclo, por ejemplo, también puede servir para que los niños lleguen a ver la relación que hay en densidad, por ejemplo, entre masa y volumen, etcétera. En ese sentido, claro, hay cosas que son similares y hay otros énfasis, yo creo que son más diferentes. Nos queda poquito tiempo, entonces quisiera ver si falta algún elemento más y yo creo que esta es súper importante, ¿cierto? Por cómo uno amplifica el efecto de la... Sí, pero ahí, bueno, en relación todavía a los principios... ¿Nos vamos a devolver todo un poquito a la otra? Claro, lo primero es esta visión común, después el poder indagar las propias prácticas, después, bueno, en el fondo lo hemos estado diciendo, ¿no es cierto?, reflexionar de manera individual y colectiva, y ahí es muy importante el ambiente donde se reflexiona. O sea, en el fondo, que sea un ambiente de confianza, de respeto. Una cosa bonita que ha pasado en Pretec en el grupo es que siendo personas muy diversas, y ese es el quinto principio, que somos profesores de una diversidad muy grande de contextos, y de niveles también, porque hay profesores de básica y hay profesores universitarios, somos muy respetuosos, digamos, del contexto y de la realidad de cada uno. Y uno se siente en confianza, entonces hay estudiantes, ha habido, por ejemplo, estudiantes en práctica que nos muestran una historia de clase, y hay los profesores universitarios que estamos formando estudiantes que también mostramos una historia de clase, y todas las clases, o profesores de media, de básica, de química, física, biología, y todas las clases, todas las experiencias son igualmente valiosas, y de todas hemos aprendido algo. Entonces eso yo creo que es súper interesante también de tener, y eso se relaciona con ese cuarto principio también de la autoridad de la experiencia, en el fondo, de pensar que la experiencia, y esto es un mensaje, digamos, para los directivos, la experiencia que tienen sus profesores es una experiencia que es valiosa, pero es
más interesante cuando se comparte, porque cada profesor tiene su experiencia, pero de manera individual y que solamente él la conoce o ella. Pero el compartirla, eso es interesante. Claro, y esa proyección que tú cuentas en un grupo súper diverso como es el Pretec, también la podemos mirar, ¿cierto?, en los centros escolares, ¿cierto? Claro. Tenemos una diversidad de disciplinas y sin embargo podemos en el fondo apoyar con estos procesos de reflexión, de compartir, ¿cierto?, nuestras prácticas y de poder como trabajar juntos. Sí. Bueno, y ahí tenemos la última, que es en el fondo como las consecuencias que de alguna manera permite el ir construyendo esta otra manera de poder enseñar y aprender ciencia. Sí, ahí es un poco lo que nos ha pasado en el grupo. Hay una vez que uno como profesor, y me incluyo porque también me ha pasado a mí, uno se introduce o se expone más bien a este ambiente de reflexión y colaboración, o estos espacios de reflexión colaborativa, lo primero que pasa es que uno se empieza a cuestionar, uno también siente que lo hace todo mal, y se empieza a generar una cierta transformación del profesor. Entonces, por ejemplo, cuando discutíamos esto de cuál es el sentido de enseñar ciencia, etc., claro, aquellos que pensábamos a lo mejor que la PSU, por ejemplo, era muy importante, pero escuchamos a la profesora de básica que lleva a los niños al estero y los hace ver lo contaminado del agua y les hace pensar a los niños de cómo ellos pueden cuidar el agua en su casa, por ejemplo. Bueno, eso nos da pistas para pensar, bueno, a lo mejor no solamente la PSU o el CIMSE, sino que también el poder mejorar la calidad de vida de esos niños en sus casas, por ejemplo, o de las familias. Entonces, empieza a haber una transformación en las creencias también que uno tiene como profesor, también respecto de cuál es el rol del profesor y de los estudiantes. Al principio también habíamos profesores que pensábamos en esta clase más tradicional, que los niños tienen que estar en silencio, ordenados, etc. Y cuando nos cuentan de que los niños se pararon arriba de la mesa o de que se acostaron en el suelo, y suena como una cosa espantosa, pero después el profesor nos muestra las evidencias del aprendizaje y resulta que funciona. Entonces también empiezan a cambiar esas creencias. Y eso empieza a hacer que después de que se empieza a transformar la cabeza del profesor, digamos, uno como profesor empieza a transformar su práctica y de a poco distintos profesores, y me incluyo también, empezamos a hacer pequeños cambios en el aula. Y empieza a transformarse también los estudiantes. Generalmente pasa que los estudiantes son muy resistentes a los cambios, igual que nosotros. Entonces, claro, el estudiante, no sé, pues si el estudiante está acostumbrado a que el profesor anote todo en la pizarra o dicte, y de un día para otro el alumno tiene que pensar en un problema, entonces los niños empiezan, bueno, pero profe, ¿por qué me hace pensar? ¿Por qué me pregunta si usted sabe la respuesta? ¿Sí? Entonces, claro, supone también un cambio que es difícil para los estudiantes. Pero una vez que eso pasa, lo que nosotros hemos podido visualizar, ya no yo, porque yo creo que no estoy a un nivel tan alto todavía, pero sí otros profesores del grupo, se empieza a transformar la comunidad educativa, en términos de que empiezan, por ejemplo, a involucrar a profesores de otras asignaturas, empiezan a surgir, no sé, ferias científicas, empiezan a generar, por ejemplo, un profesor en particular en el Liceo Grenier de Quispuel, Jonathan, trabaja con un huerto, y de ese huerto participan unos niños de un jardín infantil que está al frente, y participan unas personas de la tercera edad que también entonces empieza a involucrar ya la comunidad, el entorno, y se empieza a transformar el entorno. Entonces, eso es algo muy bonito, que el concebir de alguna forma la escuela como un agente transformador, no solamente de los niños a través de lo que pasa dentro de la sala de clases, sino que también de la escuela misma, digamos, completa se puede transformar, y el entorno, el impacto que pueda tener en el entorno. Entonces, el poder trabajar en conjunto con juntas de vecinos, con qué sé yo, otros actores del entorno, es algo que puede ser muy interesante. Nos queda súper poco tiempo, pero me gustaría como que antes de cerrar pudieras compartir como con los líderes escolares. Tú has escuchado harto a los profesores, lo que necesitan, qué de alguna manera requieren. Si pudiéramos llegar tal vez a algunos mensajes que le pudiéramos como transmitir, de cómo poder como apoyarlos y trabajar con ellos, digamos, para generar estos procesos de transformación en sus escuelas en el ámbito de la ciencia. ¿Podrías pensar como en algunos 3 tips o mensajes, no sé? Yo creo que lo primero es confiar en los profesores y escucharlos y observarlos, digamos, observarlos en el sentido de conocer lo que están haciendo. He escuchado muchos profesores dentro del mismo grupo que de repente se quejan de que sus directivos
no sé, ahora mismo una profesora nos contaba que un directivo se había quejado, le había ido a observar al aula y había dicho que tenía un mal manejo del grupo porque estaban todos los niños desordenados. Y decía, pucha, pero estaban haciendo un modelo, yo necesitaba que estaban, ya, y quedó mal evaluada. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que primero tratar de entender escuchar al profesor, cuál es el objetivo de por qué está haciendo las cosas de esa manera, poder entender un poco los fundamentos que hay detrás, en lo posible también leer quizás un poco, podemos dejar ahí cierta bibliografía respecto de cómo debiera verse entre comillas una clase de ciencia. Y eso, por una parte, digamos, valorar la experiencia del profesor, acogerla, conocerla, y por otra parte también generar estos espacios de reflexión y de colaboración. Entonces, y que sean lo más en confianza posible. Ojalá poder generar un ambiente, yo sé que es difícil porque tenemos muy instalada una cultura así como de fiscalización, claro, pero ojalá generar un ambiente en donde se pueda compartir como de igual a igual las prácticas, donde puedan de alguna forma cada uno contar su experiencia, donde los profesores se sientan en la libertad de contar lo que han hecho, de por qué lo han hecho, y explicar por qué de repente, no sé, pueden estar los niños a pie pelado caminando por el patio, o estar acostados en el suelo, y que eso tiene un sentido, hay un objetivo. Yo creo que lo más importante es que los directivos puedan concebir a los profesores como profesionales que son y no como técnicos que tienen que responder a una cosa dada, digamos. Los profesores son profesionales, por lo tanto son personas que tienen que tomar ellos sus decisiones también de por qué están haciendo las cosas. Entonces, generar este espacio de reflexión y poner atención a la experiencia del profesor, escucharlo, escuchar como sus fundamentos también, y poder también incluir cierta teoría, leer un poco las bases curriculares mismas, ya hablan de ciertos elementos de los que hemos estado conversando. Utilizarse de eso yo creo que sería bueno. Corina, te queremos dar muchas gracias, ha sido muy provechoso el espacio de conversación. Y también queremos agradecerle a todos ustedes que nos han acompañado en esta conversación en línea y dejarlos invitados a que estén revisando nuestra página web durante el mes de octubre. El líder educativo tiene muchas actividades, ¿cierto? Se nos vienen varios seminarios y muy atentos también a una nueva conversación en línea. Le damos las gracias y les deseamos una buena tarde. Chao, gracias.